Resulta, porque por si no se dieron cuenta del detalle de lo que tiene que ver toda esta noticia que se dio, de esa carta con una cantidad de carillas o de hojas, que ahora Guillermo nos va a decir bien de qué se trata, que escribió alguien que peleó en la batalla de Sarandí. Pero la frase carabina a la espalda y sable en mano, parece que es de autor conocido. No es... Porque acá se abre, esto es lo lindo que tiene cuando se investiga o aparecen documentos de estas características. Me gustaría que lo contaras, cómo es que se da. Sí, en una de las cosas que cuenta José Costa, habla de quién fue el verdadero ideólogo de la frase, que no fue Lavalleja, sino uno de los lugartenientes de él, que le dice que no eran de buena puntería, entonces que era preferible que usaran la espada, porque eran mucho más duchos, que la carabina, porque le iban a errar los pocos tiros que tenían. Pero esto es bien interesante, a mí me gustaría detenerme en este detalle, porque es un detalle que en cierta medida corre al principal protagonista, digamos, al líder, en cierta medida, ¿no? Porque es una frase que se asocia automáticamente con Lavalleja y con Sarandí. Y con Sarandí. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Yo siempre digo que... No cambia el resultado de la batalla. No cambia el resultado de la batalla, pero, absolutamente. Pero el por qué. El por qué, digo, tenía una justificación perfecta. Digo. Vos te sabés acomodar con los recursos que vos tenés a la situación que estás afrontando. Entonces parece que se lo había dicho previamente y en el momento de la batalla le dice, mire brigadier, lo que yo le había dicho la otra vez, lo de carabina a la espalda, sable en mano. Y ahí Lavalleja da la orden. Es brutal. Pero es brutal esto, porque son detalles en serio. Yo a veces, yo insisto sobre estas cosas, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los testimonios. De allí el hecho de que, repetimos, quien tenga algo, que vaya hasta el museo y pregunte por las dudas antes de tirarlo, a ver si no tiene algún valor histórico. ¿Cómo aparece esta carta? ¿Cuál es el contexto de la carta? El contexto de la en el que estábamos nosotros. Ahí va. En el que estábamos nosotros. Nosotros estábamos dirigiendo un museo donde vos le pedías a la gente que no fuera. Claro, no pueden entrar. Claro. Entonces, estábamos yendo a trabajar, ¿y qué hacíamos? Y estaba todo cerrado. Entonces entramos a explorar lo que había en la vuelta. Y así salieron las grabaciones, así salieron los expedientes de la Junta Económica Administrativa, y eso como que se fue generando como una bola de nieve. Entonces ya era tipo el síndrome de Diógenes, ¿no? Empezar a traer todo lo que se pudiera traer. Hasta que nos dimos cuenta que dijimos, bueno, si está ahí, vamos a traer y vamos a empezar a tener un cierto orden. Es decir, vamos a ver qué es lo que estamos trayendo, vamos a ver qué podemos hacer. Y nosotros vimos Alberto Lamaita, porque si en esto hay alguien que fue el que tiró el centro y la cabeció y hizo el gol, fue Alberto. Habíamos traído una cantidad de documentos que nos parecían originales, hablaba Trap, firmado por Trapan, aquello. Hasta que un día miramos uno del lado de atrás y decía corte electoral. Entonces eran unas transcripciones de documentos con pluma y todo eso, pero transcripción. Pero a Alberto le llamaron la atención a aquellas hojillas porque no eran ni la misma letra, no era el mismo papel, en fin. Tuvo el ojo... Características diferentes a todo lo que tuvo el ojo para mirar que aquello no era lo mismo. Entonces, bueno, los limpiamos, porque nosotros hacemos un proceso de limpieza para no traer peste. Adentro del museo, hablando pronto y mal, para no traer peste. Claro, pues se hace una limpieza especial, los documentos. Seguro, digo, es una limpieza mecánica. Nosotros nos dio una mano muy grande Daniela Pibel de la Biblioteca del Palacio Legislativo en empezar a hacer el proceso de limpieza, es decir, que es un cepillado, un lijado con goma de borrar y algodón, vuelta a cepillar y después se estabiliza con alcohol. Y hay algunos que no nos da, por una cantidad de circunstancias, que el papel, que
que la importancia que puede tener el documento, eso se lo llevamos a ella. Ya queda aparte que se arregle otro. Pero esto está, nosotros lo habíamos hecho y Alberto empieza a ver qué era lo que decía. La letra es bastante engorrosa de leer, pero lo fue transcribiendo, empezó a buscar material, a ver quién era José Costa, encontró que habían unas crónicas, o sea que ahí nombran, algunas de las cartas nombran las crónicas que él le había mandado a la prensa oriental de Isidoro de María, porque parte de las memorias ya habían sido escritas, habían sido publicadas en el año 61. Entonces, bueno, después lo que nos faltaba era saber si eso era original o era una transcripción. Fuimos al Archivo General de la Nación y nos dijeron que no nos podían decir si era verdaderamente de José Costa porque no tenían un registro de José Costa. Pero sí que coincidía el papel y la tinta utilizada en la época. Exactamente, entonces ahí lo dimos para adelante. ¿Y eso cómo llegan esos materiales? Pues es la gran pregunta, ¿cómo caen esos materiales? ¿Estaban? Estaban y nosotros empezamos a revisar y empezamos a traer. Digo, yo estaba hablando hoy con un amigo de 33, que por ejemplo tenemos el archivo de José María Lago, que fue un abogado de 33 que está acá en Florida. ¿Cómo llegó? Nadie sabe. Podemos plantear hipótesis, pero son hipótesis. Digo, que puede tener la misma validez que la de algún televidente pensando sobre el tema, porque no tenemos cómo comprobarlo tampoco. Encontramos un álbum de fotografías de 1918 de la visita oficial de Baltasar Brum como canciller de la República a Río de Janeiro. Acá en Florida. Acá en Florida. Apareció acá. Eso ya tiene un porqué. Tiene una base, o sea, quien entregó eso fue Ariosto Fernández. Cuando vino el legado de Ariosto, eso vino. Apareció. Y nosotros creemos que esto tiene que haber venido en ese acervo documental. Bien, ¿y qué importancia histórica tiene esta carta que han encontrado? Ya de por sí, el valor testimonial, digamos, esto que hablábamos de, bueno, la frase esa, carabina de espalda y sable de mano, que a veces uno dice, le inventaron, porque también puede ser, sí. Algún historiador le dio color, como dicen ahora, y ensalzó, yo levantó. Creo que... Sin embargo, esto corrobora hechos históricos. Sí, ¿no? sí. Yo creo que el valor se lo va a dar quien lo analice, quien lo lea, quien lo interprete. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo ahora es decir, bueno, este es nuestro acervo. Que está eso, que está el álbum, que hay otros documentos, que están los expedientes de la Junta Económica Administrativa, que están las actas de la Junta Económica Administrativa, que ahora vamos a empezar a abrir, que está el archivo de Antonio Artucio. Es decir, y que una de las patas que tenemos planteadas en la gestión es básicamente esa, la de tratar de armar un archivo histórico departamental. Entonces, que eso quede a disposición de quien lo interese verlo. Con fines de estudio científico, histórico, pero también con fines de saber quién era tu familia. Sí, lógico. Porque también está eso, y eso también es parte. Entonces, digo, está la gestión propiamente del museo, pero también está la idea de concretar un archivo que nos permita a nosotros tener sistematizado toda la información o todos esos documentos que hemos ido encontrando y que yo estoy seguro que alguno más va a salir. Algo más va a aparecer. Yo estoy seguro que sí. Y en la medida que van apareciendo cosas, quizá alguien pueda tener algo también a aportarlo. También, yo insisto con eso porque muchos pueden tener algo en la casa. El otro día me llegó una carta del año 1912, donde una mujer le contaba a su hermana preocupada que, fruto de una pandemia que había, que yo pensaba que podía ser la gripe española, pero no me daban los años, no podían llevar a las hijas a los bailes a conseguirle novia. Digo, es un poco más larga la historia. Más larga la carta, pero la historia en definitiva es eso. Bien, digo, y ya abre sí también para averiguar qué pasó en esa época. También, por ejemplo. ¿Por qué no? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Sí.
Guillermo, si alguien quiere ir al museo ahora, sí está abierto. ¿Qué horario están cubriendo? Nosotros estamos haciendo de martes a domingos de 4 de la tarde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de 10 a 16 horas. Perfecto. De martes a domingos. El único día que estamos cerrados es los días lunes. Bien, ya hecha la invitación también para ir al museo. Absolutamente, y poder para nosotros será un gusto que vayan a visitarnos y a conversar un rato, que también está bueno. Impecable. Guillermo, gracias por haber venido. Por favor, un gustazo. Y a las órdenes. Lo mismo. Amigas y amigos, los invitamos primero a ir al museo para que vean qué es lo que hay. Nosotros vamos a hacer lo mismo. El mangazo, vos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. El mangazo que... No sé, ¿de ver el documento? No, me dijiste cuando estaba hablando de lo del CAIF de Mendoza... Ah, pero ahora te lo cuento porque tiene que ver con otras cosas, pero para la gente de Mendoza y del CAIF es muy importante. Es muy importante.